nosotros continuamos aquí en Paraguay Noticias y en el espacio Paraguay en 15 nos acompaña aquí en piso, guardando la distancia también y cuidándonos entre todos el viceministro de Salud, Julio Rolón. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, a la audiencia, a las órdenes. Aclaramos que es uno de los pocos que visita el estudio, también tomando todas las precauciones y todas las medidas de cuidado, doctor. ¿Cómo estamos en términos de lo que significa más que nada seguir avanzando en el plan de contención con estas temperaturas bajas y ya muchos casos de no solamente de coronavirus en Paraguay, sino que ya también las enfermedades típicas de la época? Sí, de hecho tenemos que entender que estamos en una época en donde las enfermedades respiratorias aumentan naturalmente. Pero si hacemos la comparación en el mismo periodo del año pasado, la cantidad es mucho menor. Dentro de ese grupo, obviamente, están los pacientes con sospecha de COVID-19 y en aquellos que se confirman. Es decir, nosotros estamos en una etapa en donde hay que redoblar la responsabilidad y el compromiso de respetar las recomendaciones sanitarias. Eso quiere decir el distanciamiento, lavarse las manos, usar la mascarilla si vamos a salir, evitar tocarse la cara, evitar ir a lugares en donde no es necesario que uno vaya. Si bien naturalmente, después de haber estado tanto tiempo medio confinado, la gente tiene tendencia a salir e ir a lugares que no son imprescindibles. Nosotros lo que pedimos es que respeten, sobre todo porque es como que hay que defender este avance hacia una etapa en donde los ámbitos se van incorporando. Y a medida en que vayamos avanzando, el riesgo va a ser mayor, pero también ese riesgo puede disminuir si nosotros tomamos las medidas correspondientes. Entonces ahí hay una responsabilidad por un lado de cada individuo, de la sociedad y a la par obviamente los sistemas sanitarios, tanto públicos como privados, el IPS y lo que haya, tienen que estar preparados para la respuesta en caso de ser necesario. Bueno, y va a depender de nosotros, de nuestra actitud, de que sigamos haciendo bien las cosas para seguir avanzando también en la fase 4, doctor, teniendo en cuenta que hay una gran parte de la población que todavía está esperando también la habilitación de esa fase para empezar a activar económicamente nuevamente. Sí, hay que entender que cada fase es un avance y es algo que tenemos que tratar de defender, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué significa eso? Y extremar las medidas, respetar como individuos las recomendaciones del Ministerio y cuando vamos a un ámbito también respetar lo que en ese ámbito se dispone como una reglamentación o como una medida a tomar. Entonces hay una corresponsabilidad en lo que tiene que ver con el desenvolvimiento social de las personas. Vigilando está el Ministerio de Salud Pública, que a través de sus dependencias obviamente brinda la atención en caso de ser necesario en todos los niveles. Pero lo más importante siempre en cualquier pandemia, cuando no hay tratamiento y vacunas, va a ser el comportamiento social, que no significa trasladar la responsabilidad a la sociedad deslindando de otros sectores o ámbitos, sino significa nada más que entender que la enfermedad se transmite de ser humano a ser humano. ¿Y cómo se evita eso? Y guardando las distancias, usando la mascarilla, lavándose las manos, respetando las recomendaciones del Ministerio. Doctor, ¿cómo estamos en términos de camas en terapia intensiva? La terapia intensiva es la preocupación hoy en día y ayer nada más recibían también una importante donación de los cooperativistas. Sí, ayer recibimos una importante donación de los cooperativistas, quiero aprovechar y agradecerles, son 114 camillas, que son camillas camas hoy en día, son dinámicas, pueden usarse en las urgencias para trasladar pacientes o así también para internación. Lo vamos a distribuir en los diferentes hospitales del Ministerio de Salud Pública, agradecemos muchísimo ese gesto. Y eso significa que vamos incorporando, ya sea por las compras que hace el Ministerio o por las donaciones que van surgiendo, para tratar de aumentar y llegar a esa meta que es de por lo menos tener unas 200 camas más de terapia intensiva y en lo que tiene que ver con internaciones de baja complejidad, llegar por lo menos a operativizar 1.400 distribuidas en todo el sistema, porque eso es importante. ¿Y de qué depende eso? Por un lado, de la disponibilidad de los equipos en Paraguay. Lastimosamente no hay ninguna empresa que tenga capacidad de vendernos hoy 200 respiradores de una sola vez. Ellos también dependen de sus distribuidores. Y nosotros también dependemos de algo que es fundamental, que es la dotación de recursos humanos. O sea, querer abrir terapias en todas partes es el deseo de todos. Pero para concretar eso necesitas lo fundamental, que es el recurso humano, y lastimosamente no hay muchos, pero aún así el Ministerio, dentro de esta política de acción contra el coronavirus, emprendió un curso de capacitación, que es un curso o un periodo de capacitación para colegas que tienen ya una alta formación, clínicos, anestesiólogos, cirujanos,
para prepararlos en el caso de que se necesite e incorporarlos a los diferentes hospitales para que ellos formen parte de equipos de especialistas. Y ahí quiero aprovechar y decir que nosotros no estamos formando especialistas en terapia intensiva, los estamos capacitando. Sería una actualización. Claro, nada una más. actualización para que sumen algunos conocimientos de manera que en un escenario hipotético el líder del equipo sea un especialista en terapia intensiva y cuente con 4 o 5 médicos capacitados. Como soporte. Totalmente. Doctor, ¿cuántos terapistas tenemos hoy en Paraguay? Y aproximadamente hay menos de 100. Al principio manejábamos una cifra de alrededor de casi 40, después fue aumentando a 69 los datos oficiales, porque realmente ahí hay una particularidad, no hay muchas plazas para formar y además de eso tampoco hay mucha gente que opta por esa especialidad. Entonces a partir del ministerio lo que trata de hacer es incentivar. ¿Y cómo puedes incentivar? Y bueno, estamos estudiando la posibilidad de aplicar ciertas ventajas económicas durante la formación. Y por supuesto, una vez terminada la residencia, garantizar la inmediata contratación. Es decir, aquel médico o colega que decide optar por la residencia de terapia intensiva tiene garantizada prácticamente la ocupación de un espacio laboral. Doctor, ¿cómo están los estudios acerca de la enfermedad en el día a día? Porque cada día es una nueva jornada que se cierra con novedades. Hoy estábamos, por ejemplo, con las declaraciones del doctor Sequera, que decía que puede darse ya también una reinfección, un recontagio. ¿Qué hay al respecto? ¿Qué es lo que se sabe de lo último acerca del COVID? Bueno, hay que entender que este contexto extraordinario no tiene una fórmula, una receta. Nosotros vamos aprendiendo en el camino. Sí. Siempre decimos que es cambiar la rueda pinchada con el auto en movimiento. No tenés tiempo para parar y cambiar, no hay que hacerlo en movimiento. Y en lo que tiene que ver a lo que es puramente epidemiológico, nosotros estamos viendo que vamos relativamente avanzando con un control que, según Vigilancia Sanitaria y todo el equipo, es aceptable y nos permite un rango para seguir fortaleciendo los servicios. Por otro lado, vemos que países de la región tienen grandes cantidades de infectados y una curva todavía en ascenso, y eso representa un peligro potencial desde el punto de vista de abrir las fronteras y otros detalles. Nosotros lo que vemos es que mucha gente respeta, la mayoría de hecho, y eso nos ha permitido durante todo este lapso ir equipando y fortaleciendo el sistema de salud. Por eso es importante agradecer el esfuerzo enorme que hacen las personas, porque imagínate los niños. Yo como pediatra particularmente trato de ver cómo se está presentando la evolución del comportamiento del niño durante esta etapa de cuarentena y vemos que hay muchos cambios de comportamiento, Sí. de trastorno del sueño, de la personalidad. ¿Por qué? Porque imagínate estar encerrado en la casa, no poder salir, no tener ese contacto que el niño necesita. Y todo eso provoca un trastorno otra vez a la familia que de por sí como adultos tienen, y entonces el relacionamiento en los núcleos familiares se puede ver afectado. Por eso es que el Ministerio de Salud tiene un programa enfocado a los albergues y también a las familias que están digamos, en una etapa de cuarentena, porque uno de repente tiende a olvidar el aspecto psicológico y enfocarse un poco más en la parte física. Y realmente ambos aspectos son importantes porque, imagínate, sobrellevar tanto tiempo de un encierro, entre comillas, afecta en algún momento el componente psicológico y los núcleos familiares hasta pueden verse dañados. Inclusive hay datos estadísticos que hablan de mayor número de separación de parejas, Violencia. conflicto entre padre e hijo, entre esposo y esposa, es decir, se está viendo como efecto colateral un aspecto que nosotros como ministerio estamos tomando muy en serio. Ya, el aspecto de la salud mental por sobre todo. Ahora, doctor, haciendo un poco, porque no tenemos mucho tiempo, pero hacer un poco también una resignificación de lo que fue este tiempo de la conceptualización de la salud pública, la importancia que le dio la gente a la salud pública y de poder involucrarnos todos de una u otra forma, porque todos somos Estado, doctor. De hecho, en todas las encuestas de percepción que vemos, la salud pública, y en este caso el Ministerio de Salud Pública liderado por el doctor Julio Mazzoleni, goza de una gran confianza. Y esa confianza se traduce en el respeto a las recomendaciones. Entonces, mientras haya confianza, va a haber un respeto a las recomendaciones, porque finalmente, ¿de qué se trata esto? Así, básicamente, se trata de respetar esas recomendaciones porque son las que nos permiten avanzar hacia, por un lugar, evitar que haya un aumento de la mortalidad de las personas más vulnerables y por otro lado un tiempo para seguir fortaleciendo el sistema de salud y seguir siempre agradeciendo a las personas por el enorme sacrificio, porque también nosotros somos conscientes de que hay un enorme daño colateral económico y que este avance de las fases permite que vayamos compensando de alguna forma. Por eso que es importante que la gente entienda que tenemos que cuidar estos pasos que vamos dando. ¿Y cómo lo cuidamos?
con conciencia. Si uno es consciente y ve que su amigo, su vecino no lo es, tiene que acercarse y corregirle fraternalmente. Y denunciar cuando las instancias se agotaron, porque en realidad lo que tenemos que hacer entre todos es defender esta mayor apertura, esta mayor libertad que vamos conquistando para en algún momento decir, bueno, a partir de ahora va a depender única y exclusivamente de mi comportamiento en todos los ámbitos. A la par, el sistema sanitario público, privado, mixto, va a seguir fortaleciéndose, porque nadie hoy puede decir, con 1000 camas está solucionado el problema, porque vimos que países del primer mundo colapsaron. Colapsaron con 10.000 camas incluso, Así como en mismo. el caso de Italia, Francia y otros países. Bueno, doctor, gracias por su tiempo y esta atención también, este gesto de venir hasta aquí y contarnos un poco las novedades también acerca de este plan de contingencia. Vamos a seguir actualizando los datos y, por supuesto, reiterar las medidas de cuidado siempre en todos los espacios. Asimismo, agradecer la oportunidad de comunicarme con las personas, decirles que depende de nosotros, el Ministerio de Salud Pública va a poner todas las fichas en lo que significa la protección de la salud de la gente, agradecer siempre a las personas por el enorme sacrificio y decirles que vamos a salir todos juntos de esto. Buen resto de jornada, doctor. Gracias, muy amable. El doctor Julio Rolón, viceministro de Salud, con nosotros aquí en el espacio de Paraguay en 15. Breve pausa y ya volvemos.